Arnoldo Cuellar, el Partido Acción Nacional, a través de su dirigente Jorge Romero, de una figura relevante en ellos como es Kenia López Rabadán, hablan de la necesidad de que se establezca el derecho de réplica también en la conferencia presidencial matutina conocida como La Mañanera. Yo escribo hoy en la columna Astillero algo al respecto y digo, pues que en realidad ese derecho existe ya en el artículo 6º constitucional y tiene una ley reglamentaria. Y tan se ha aplicado que la propia Xóchitl Gálvez, por allá de 2023, inició un juicio pidiendo una suspensión, el amparo de la justicia federal y exigiendo su derecho de réplica luego que el entonces presidente López Obrador dijo en una mañanera que ella, Xóchitl, había pedido que se cancelaran las pensiones para las personas de la tercera edad. Ganó Xóchitl Gálvez ahí. El juez le dijo que tenía razón y que podía ir, debía ir a la conferencia mañana de prensa. No le abrieron las puertas. Empezó la campaña presidencial ahí. Creyeron que había la opción salvadora de la oposición con Xóchitl. Esa es otra historia. Pero lo ganaron y, como diría el perro Bermúdez, la tuvieron, la perdieron y la dejaron ir porque no insistieron jamás después de eso. ¿Qué opinas, a fin de cuentas, sobre esta solicitud panista, Arnoldo? Bueno, pues la mañanera no es un medio de comunicación, creo que lo dice muy bien hoy en su artículo de Financiero Salvador Camarena, ¿no? Es una institución pública, la Presidencia de la República, con una dinámica muy especial que fue inventada por López Obrador desde su paso por la jefatura de gobierno para estar presente en los medios todo el tiempo. Se puede, se vale y recibe contestaciones también todo el tiempo. Es más, marca la agenda y desde los medios de comunicación que tienen la posibilidad de hacer chequeo de datos y decir si lo que se está planteando en la mañanera es correcto o no, hasta los temas más, digamos, de opinión, ideológicos o posturas políticas de la presidenta en este caso, antes del presidente, pues reciben contestación. Eh, bueno, la mañanera tenía una gran audiencia con López Obrador, creo que ha disminuido en el actual sexenio, pero muchos medios de comunicación en conjunto, que son más o menos críticos o más o menos refractarios a lo que se dice en la mañanera, también tienen una audiencia importante. No sé si Kenia López tenga en particular un tema donde haya sido aludida, pero me parece que la pura dinámica de contestarle a la mañanera también les da un espacio importante a los políticos que no estén de acuerdo con eso. Si ir ahí, provocar estos debates o estar en la corte peleando el tema, pareciera darle la razón a quienes insisten en que la oposición está muy lastrada por el hecho de ser solo reactiva frente a Morena, que pese a sus desgastes continúa liderando el debate político y planteándolo, ¿no? Incluso, como lo que comentábamos en la ronda anterior, con propuestas como esta de cambio de nomenclatura, que nos ocupa a los medios y ocupa también a los adversarios políticos, a los contrincantes, ¿no? Entonces, no sé si vaya a tener éxito Kenia López, es un tema más para que los mantiene a ellos en la situación de estar subordinados al discurso gubernamental y no plantear absolutamente nada nuevo, cómo conectar con sus propias audiencias, por ejemplo, con una, lo muestran las encuestas también, una parte de la ciudadanía y del electorado que también tiene sus críticas hacia la 4T, pero que no encuentra liderazgos en esta oposición, ¿no? Quizás harían mejor en ocuparse en ser imaginativos, en buscar formas nuevas de plantear sus propuestas o lo que quieran hacer con el país. O sea, si encuentran tantos errores en la 4T, que los encontramos muchos, ¿por qué no están planteando algún tipo de alternativa o de solución? Podría ser algo mucho más productivo que casarse solamente con una estrategia tipo Alito, ¿no? Sí, fíjate que no he leído la columna de Salvador Camarena que mencionas, pero fue el juez Roberto Pérez Lugo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa, quien resolvió dar derecho de réplica a Xóchitl Gálvez en la conferencia mañanera de prensa, considerando que el sentido del artículo 6º constitucional y la ley reglamentaria
es que debe otorgarse derecho de réplica en todos aquellos casos en los cuales haya una emisión más allá de una rendición de cuentas de la mañanera o de información precisa de ellos, cuando se entra al terreno de la opinión, de las ideas, de la emisión de puntos de vista o de información falsa o inexacta, según la resolución de ese juzgador, que podría ser impugnada y podría ser ¿no? echada abajo en otra instancia, Y habría pero que ahí ver perdón, el anclaje legal en el que se basaba, ¿no? perdón. Habría que ver el anclaje legal con el que emitía esas consideraciones el juez, porque, Sí, porque la ley de derecho de réplica pues, tiene que aplicar a los medios de comunicación, ¿no? aplica a todo aquel medio que difunda información, rendición de cuenta, opiniones. Es decir, pero bueno, eso es lo que yo he leído y lo que he estado leyendo, pero es decir, toda aquella instancia que emite información y se debe responsabilizar de esa emisión de ideas. Cuando yo fui la primera vez a un derecho de réplica a la conferencia mañanera con el presidente López Obrador, algunos abogados se acercaron para proponerme que aprovechara la ocasión para preguntar cuál era el fundamento legal que tendría el que un presidente de la República diera opiniones políticas desde el atril presidencial, recordando que los funcionarios públicos están obligados a hacer solo aquello que la ley les permite, no lo que ellos quieran, a diferencia del ciudadano que puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando la ley no se lo prohíba. En fin, Temoris, sálvanos de este atorón en el que ya nos metimos y dinos cuál es tu punto de vista, por favor, Temoris. Hoy no sé si salvar, no sé, sea la palabra, pero a ver, yo creo, aquí tenemos una situación de grave desigualdad, desequilibrio frente al poder. La persona que habla desde la mañanera tiene dos enormes ventajas que el resto de los ciudadanos y las ciudadanas no tienen. Uno, el peso de la investidura presidencial. Y que además esto genera no solamente poder, sino una responsabilidad ante el pueblo, ante la ciudadanía. Y lo otro es un enorme megáfono, una gran tribuna construida en un ámbito público con el presupuesto público que todos pagamos, y eso también debería generar una responsabilidad de responder ante la gente, porque no solamente, o sea, ¿qué es la mañanera? ¿Es una conferencia de prensa solamente? Pero pues ahí hemos visto que se celebran a personas, que se pasan canciones, que se hacen otro tipo de actos que no corresponden exclusivamente a un espacio de información y de respuesta ante las preguntas de los medios de comunicación. Pero sobre todo el tema es qué es lo que hace una persona cuando se dicen sobre ellas, o sea, no es solamente responder ante señalamientos que alguien hace, bueno, que otra persona, y que la presidenta o el presidente anterior hacen. También desde la mañanera hemos visto actos de difamación con Andrés Manuel López Obrador y lo señalamos varias veces en este programa. Actos de difamación contra distintas personas, actos de abuso, como cuando no tenemos ninguna simpatía ni por Loret de Mola, ni por una periodista del New York Times, Natalie Kitroff, creo que es su nombre, cuyos datos personales fueron expuestos en la mañanera. ¿Qué responsabilidad se exigió ahí sobre eso? También en el caso de personas defensoras de los derechos humanos, como gente relacionada al caso de Ayotzinapa, un defensor de Tamaulipas que ha estado fiscalizando al ejército, como los jesuitas de Cerocagui que fueron asesinados, y en general la Compañía de Jesús, el Centro Pro. Hubo un uso muy abusivo de la mañanera, sobre todo en el sexenio anterior. ¿Qué defensa tienen las personas, las ciudadanas, ante el poder que de esta forma abusa de algo que nosotros estamos pagando con nuestros impuestos?
Debe haber algún tipo de defensa. Si a Xóchitl Gálvez le dieron el derecho de réplica y se lo negaron, pues ¿por qué se lo negaron? O sea, no es su culpa que no le hayan permitido ejercer la orden emitida por un juez. Entonces, yo creo que habría que buscar una manera de compensar, porque tampoco se trata de que cada cosa que diga la presidenta, cada respuesta que dé, genere una oportunidad para que se vaya a parar Kenia o alguien así a responder ahí. O sea, ¿en qué marco es concedible el derecho de réplica en el espacio de la mañanera? Y hasta dónde, pues ya también sería un exceso y estar debatiendo ese tema. Porque es mucho más que una conferencia de prensa y sobre todo es la investidura presidencial que pesa muchísimo más que las posibilidades que tiene un ciudadano común y corriente frente al presidente. Gracias, Temoris. María Vergara, por favor, tu opinión luego de todos estos ires y venires que hemos tenido. ¿Qué opinas del tema, María Vergara? Bueno, es un tema muy complejo, Julio, y lo digo ahí porque claramente, ya pasaremos a hablar en unos minutos después de Alito y la oposición, es que durante mucho tiempo en México creo que no se construyó un canal de comunicación que le hablara a la gente en general, que explicara los procesos políticos. Hoy existe ese canal, que es la mañanera. Sin embargo, tiene varios problemas, porque cuando se alude a periodistas, que aquí hay varios periodistas que la presidenta señala, de informaciones incorrectas o de posiciones políticas que no se tienen, creo que se necesita también decir, necesitamos un espacio donde podamos increpar. Entonces, ante lo innovador de este espacio, creo que mucha gente lo defiende, hay mucha gente que lleva ya varios años, adultos mayores que siguen y encuentran en esos espacios nuevos momentos comunicacionales para escuchar a sus líderes políticos. La cosa que hay que exigirle a estos líderes políticos es que se mantengan abiertos a que sean increpados, porque yo creo que algo que no logra este triunfo de las izquierdas, que tú lo has mencionado en varios espacios, Julio, es que también ganamos el derecho a disentir y ganamos el derecho a no estar de acuerdo. Y pareciera que muchas cosas que suceden en la mañanera tendrían que ser solamente para apoyar las posiciones de la presidenta, lo cual borra todo este panorama de opiniones que son necesarias hacer al interior del país y también al exterior, porque mucha gente que hacemos militancia necesitamos esos espacios que no tenemos cuando no tenemos una escucha activa, sobre todo de quien nos gobierna, y que creo que la mañanera está en un momento de debate de si queremos que nos digan solamente lo que la presidenta y al partido en el poder le conviene, pues es que eso ya lo vivimos, y eso lo vivimos durante el priismo, donde tenía las muchas, no quiero decir cientos porque solo eran 2 televisoras, donde tenía las televisoras a su disposición para construir el mensaje presidencial y toda la lógica detrás de ello. Y ahora lo que estamos pidiendo es que en esos espacios no se conviertan en lo que hicieron muchas de esas televisoras, porque sabemos hoy que el gran poder que tienen las mañaneras es de construir agenda política y que eso implica una responsabilidad, como bien menciona Temoris. Bien, María, gracias. Bueno, para cerrar este tema, pasamos a otro, pero nada más quiero compartir este hecho. El derecho de réplica está establecido en el artículo 6 de la Constitución de nuestro país y a la vez tiene una ley reglamentaria que establece la manera como se va a procesar la esencia que dice el artículo 6. En el artículo 4 de esta ley reglamentaria se establece esto: los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original serán sujetos obligados en términos de esta ley y tendrán la obligación de garantizar el derecho de réplica de las personas en los términos previstos en la misma. Las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsables del contenido original cumplirán la obligación a que se refiere el párrafo anterior a través de los espacios propios o donde sean publicados o transmitidos por terceros. ¿Qué es lo que pide el artículo 6 constitucional y la ley reglamentaria? Pide que se demuestre que hay inexactitud o falsedad
en lo que se dice en esa emisión y que ello le cause agravio a la persona que puede ejercer ese derecho de réplica. Entonces, a mí me parece que ahí está claro que la Presidencia de la República es un emisor de información responsable del contenido original. Pero bueno, vamos a dejar el tema y vamos a pasar, si están de acuerdo, a Está muy otro. interesante. Arnoldo, ¿cómo lo ves a la luz de ese artículo? No, a ver, pero está también la cuestión política. Y yo creo que López Obrador te dio a ti derecho de réplica. Me acuerdo que... Sí, pero no por vía judicial, Sí, porque, no. claro, por vía de que la solicité y me dijeron adelante. Este derecho de réplica se ejerce cuando la persona a la que se le solicita o el medio al que se le solicita dice que no. Y por ejemplo, yo en mi derecho de réplica, yo pedí que en la pantalla de la mañanera se pusieran videos como los que en su momento se pusieron, y eso no se concedió, pero es lo de menos. El derecho se ejerció. Perdón, Arnoldo. Pero también en la medida en que se cometan errores, o sea, y que la mañanera se convierte en este asunto hegemónico que no le da espacios a sus críticos y que rechaza cualquier posibilidad de dialogar públicamente, yo creo que se autolimita y que su novedad con la que irrumpió y con la que logró pues establecer un parteaguas en la discusión y en el debate público en México, también se está limitando. Y a mí me parece que eso pasa mucho con las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ya muchas veces no da respuestas, se limita a decir que lo van a ver, etcétera, y está dejando de tener el filo instrumental que tenía con López Obrador. O sea, al final del día, si emplean mal el poderoso instrumento, al que ciertamente se refiere bien Temoris, pues también lo van a agotar, ¿no? Y el tema es que tendrán que surgir formas de comunicación alternativa que también aprovechen eso. Pero la sociedad y los medios tendríamos que estar trabajando en este tema, ¿no? Bien.